El día de ayer me tocaba estar también participando con algunos hermanos de la iglesia de Argerich y el Señor puso un poco en mi corazón el poder hablar de este tema de las redes, ¿no? Y me gustaría que podamos compartir algunos puntos que puedan llegar a ser también de edificación para cada uno de nosotros en un tiempo tan especial como el que estamos viviendo y donde realmente las redes sociales están explotando. Cuando uno habla de las redes sociales está pensando tal vez en un segmento etario de los adolescentes o de los jóvenes que son plausibles de utilizar mucho este tipo de herramientas. Pero lo cierto es que a mí me sorprende un poco porque, bueno, yo tengo visto algunas estadísticas que las vamos a compartir ahora dentro de un ratito, pero no estaba incluido el WhatsApp como una red social. Y hoy vemos personas de edad avanzada, hablamos de 70, 80 o más de 90, que pueden postear en sus estados muchas cosas. Básicamente se comunican socialmente a través del WhatsApp, como una red social más. Por lo tanto, hay muchas personas que pueden acceder a eso también. Sin ninguna duda que estamos en un tiempo donde las personas están abiertas a conversar. Estamos en un tiempo donde la sensibilidad se está desarrollando y hay una sensibilidad especial también para poder conversar también. En el día de ayer tuvimos como país poder celebrar el Día de la Bandera, el 20 de junio. Y nos tocó ir a hacer las compras con Andrea, con mi esposa. Fuimos al supermercado Jumbo de Pilar y cuando estábamos a punto de entrar, de pronto suena el himno nacional argentino. Y nos llamó mucho la atención porque todas las personas que estaban caminando en el supermercado pararon el changuito, se quedaron en el lugar donde estaban, nosotros también empezamos a cantar el himno nacional. Y cuando terminó el himno nacional hubo un estruendo de aplausos, cual si estuviéramos prácticamente en un estadio o en una cancha de fútbol. Lo mismo me está pasando durante los días de semana. Nosotros vamos a buscar acá a poquitas cuadras de donde estamos viviendo, a un barrio bastante humilde, a los chicos para la escuela dominical, cuando tenemos la escuela dominical. Y hay un vecino que le gusta mucho escuchar música y le gusta mucho el cuarteto, y cada vez que pasamos con el auto a buscar a los chicos se escucha la música. Bueno, este vecino, que está a unas 6 cuadras aproximadamente de donde estamos, 5 cuadras, todos los días a las 9 de la noche, desde que comenzó la cuarentena, pone el himno nacional argentino. Lo escuchamos como si lo tuviéramos acá al lado, porque lo pone a todo volumen. Lo cierto es que estamos notando que hay una sensibilidad también como sociedad, ¿no? Es como que el nacionalismo nos está brotando en medio de todo este tema de la pandemia y de la cuarentena. Pero si hay algo que realmente nos está dejando este aislamiento preventivo y obligatorio, es tiempo para reflexionar. ¿Reflexionar en qué? Reflexionar realmente que hay posibilidad para poder pensar en qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo realmente para el Señor. Reflexionar de que nos está quedando poco tiempo, que el mundo está gimiendo como una mujer gime en los dolores de parto y que nosotros no estamos utilizando tal vez las herramientas necesarias para poder llegar directamente con el Evangelio. Reflexionar que tal vez debemos dejar de mirar tanto a hombres cristianos que fueron grandes hombres de Dios, pero que fueron hombres con sus aciertos y fueron hombres con sus errores, y reflexionar de que tenemos que volver a las fuentes, que tenemos que volver a estudiar las Escrituras, tenemos que hacer como hacían los judíos de Berea, que se ponían a inquirir nuevamente en las Escrituras. Reflexionar que el Señor está más cerca que nunca, que el Señor no retarda su venida como algunos piensan, sino que el Señor prontamente nos viene a buscar. Reflexionar en 2 pedidos que nos hizo el Señor antes de ser elevado al cielo y antes de irse con el Padre. ¿Cuáles son los 2 pedidos que nos hizo el Señor? 2 situaciones o 2 cosas muy importantes. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y la segunda es id y hacer discípulos. Miren, si cada uno de nosotros tomáramos solo estos 2 imperativos del Señor para nuestra vida cristiana,
solamente estos dos, estaríamos cumpliendo prácticamente con las máximas de lo que nos pide Cristo en nuestra esencia o nuestros entes como servidores de Dios y como hijos de Dios directamente. Fíjate que el Señor siempre te va a pedir que vos vayas a buscar a los perdidos. El Señor no espera que los perdidos vengan a escuchar el Evangelio. El Señor no espera que los perdidos vengan un domingo a las 7 de la tarde a escuchar la predicación del Evangelio, como pueden tener ustedes las reuniones usualmente, o nosotros aquí en el Complejo Evangélico Pilar los domingos a las 11 de la mañana. No, el Señor está demandando de cada uno de nosotros que podamos salir a su encuentro, que podamos realmente predicarles el Evangelio. Y esto es así, nos pide salir a buscarlos. Exponete con la predicación del Evangelio. Exponete de la misma forma que se expuso el apóstol Pablo. Y cada vez que predicó el Evangelio, tal vez tuvo una buena recepción o tuvo piedrazos, como en muchas ciudades tuvo que salir escapando de aquellos que lo perseguían. Te está diciendo que los salgamos a formar, que aquellos que se conviertan y acepten a Jesucristo en su corazón, le puedas transferir la palabra de Dios, pero que también puedas transferirle tu propio ejemplo. Miren, hace unos días atrás escuchaba un hermano que decía y ponía este ejemplo. Lamentablemente muchas veces estamos pescando en una pecera. No podemos pescar en una pecera. Tenemos que salir mar adentro. Tenemos que estar preparados para embarcarnos y para ir a predicar el Evangelio mar adentro y tirar las redes en las cuales aquellos peces que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza pueden ser tomadas por la red poderosa del Evangelio. Porque el Evangelio es para todos y el Evangelio hay que expresarlo en todo momento. Mira, el apóstol Pablo le podía decir a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que prediques la palabra. Cada uno de nosotros debemos predicar la palabra de Dios. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Cuando se nos presta la situación de poder hacerlo y cuando no, también poder generarla. Mira, lamentablemente estamos consumiendo mucho material cristiano que tomamos de internet y que tomamos de diferentes enseñadores y demás, y a veces nos está confundiendo un poco algunas cosas también. Yo un término que escucho hablar en este tiempo que estamos viviendo es el término gracia soberana, o sovereign grace en inglés. Y yo les quisiera decir, hermanos, tengamos cuidado cómo entendemos ciertos términos y también cómo los usamos. Porque si tenemos que analizar la gracia de Dios, tenemos que hablar de un Dios que es soberano. Dios es soberano. Su voluntad es soberana. Sus designios son soberanos. Sus determinaciones son soberanas. Si tuviéramos que hablar de la gracia de Dios es sublime. Como lo cantan en esa canción hermosa en los Estados Unidos, Sublime Gracia del Señor. ¿Hay algo mayor a la gracia de Dios? ¿Hay algo mayor, te pregunto, a la entrega de su Hijo? ¿Hay algo mayor que exprese nuestra redención? ¿Hay algo mayor que exprese su amor hacia cada uno de nosotros? Creo que no. La gracia de Dios es sublime. Y mira, cada uno de nosotros estamos inmersos en este periodo que se llama el periodo llamado de la gracia. Pero yo lo llamaría en realidad el periodo de la iglesia, más que el periodo de la gracia. Porque gracia ha habido en todos los tiempos. Gracia ha habido en este tiempo que estamos viviendo ahora, como parte de la situación neotestamentaria, pero también ha habido gracia en el Antiguo Testamento. En cada pacto que Dios ha hecho con el hombre, ha mostrado directamente su gracia. Yo lo llamaría el tiempo de la iglesia porque, como decíamos antes, la gracia de Dios ha sido desde tiempos eternos. Y mira, gracia ha habido para con Abraham cuando estuvo a punto de matar a su hijo Isaac, Dios le proveyó de cordero. Ahí estuvo la gracia de Dios. Gracia estuvo en Nínive, una ciudad que estaba a punto de ser destruida y por la predicación de Jonás, Dios la perdona y le otorga gracia. Y tantos otros ejemplos podemos ver directamente de la gracia de Dios. Hoy estamos viviendo en un paréntesis, donde Dios está tratando con vos y conmigo, que no somos parte del pueblo de Israel. Estamos
siendo un pueblo nuevo, que es la iglesia. Estamos siendo parte de esa predicación que Dios le permite tener tanto a gentiles como a judíos. Estamos en este paréntesis de la semana 70 profética de Daniel. 69 semanas ya han transcurrido. El Señor ha entrado en aquel pollino de asna a Jerusalén con esos mantos y palmas en la entrada triunfal de Jerusalén. Se cumple la semana 69, el Señor muere en la cruz del Calvario, resucita, se eleva al cielo y ahí comienza el paréntesis que estamos viviendo ahora, que es el paréntesis de la iglesia. La semana 70 todavía no ocurrió. La semana 70 es la última semana de la profecía de Daniel, que ocurrirá cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nos arrebate, y ahí comienzan los últimos 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Si hablamos de gracia soberana, debemos tener en cuenta que la gracia es para todos. La gracia de Dios es para todos. No es para algunos sí y para algunos no. No es directiva. La gracia de Dios no es directiva, no va directamente hacia una persona, sino que es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Mira, realmente a mí me está afligiendo mucho algunas congregaciones o algunas iglesias donde está habiendo divisiones, muchas veces entre hermanos jóvenes, que se han aferrado a algunas enseñanzas que son enseñanzas de hombres, que han interpretado la palabra de Dios con una cierta interpretación. Y muchos están promulgando los 5 postulados del hipercalvinismo, tal vez no entendiendo que el libre albedrío es algo que Dios le ha dado a todos los hombres para que puedan elegir entre ser salvos o rechazar la salvación. El concepto de gracia, decíamos, es un concepto de gracia para todos. Decía el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. El cual quiere. ¿Quién quiere? Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo me pongo a pensar y me adelanto a muchos años al futuro, cuando se produzca el gran juicio del trono blanco, cuando todos aquellos que rechazaron el mensaje de Jesucristo y rechazaron la salvación estén frente a un Dios justo que los tenga que juzgar por realmente no haber creído en su mensaje, donde estarán desde los más pequeños hasta los más grandes, donde van a ser enjuiciados y condenados eternamente. Y yo me pongo a pensar, qué triste sería si Dios condenara a estas personas no por haber rechazado a Jesucristo, sino por haber sido determinados a la perdición. Te pregunto y me pregunto, ¿sería un Dios justo si hiciera esto? ¿Sería un Dios justo o obraría en la justicia de Dios si alguien que debe ser castigado entiende que fue castigado porque fue determinado a ser castigado y no porque rechazó el Evangelio? Creo que no obraría la justicia de Dios en ese momento. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la gracia de Dios se extiende a través del Evangelio y que es una responsabilidad mía y tuya poder predicar el Evangelio. Mira, el Padre Dios está mirando desde tiempos eternos a través de la cruz de Cristo y se proyecta a través de la cruz y ve la cantidad de personas que van a creer en la persona del Señor Jesucristo y van a ser salvos. Él no se entromete en la decisión de las personas. Él le deja a las personas para que puedan tomar su decisión. Él conoce lo que son suyos. Los conoce porque lo está viendo en su omnisciencia eterna, aquellos que serán realmente suyos. Él conoce quiénes son suyos y quiénes no. Por eso, hermanos, tenemos que volver a las fuentes. No debemos quedarnos solamente con enseñanzas de hombre. No debemos pensar que el tiempo de la Reforma es lo que marcó las doctrinas bíblicas. Conocemos de hombres de Dios que fueron excelentes hombres de Dios, como Lutero, como Calvino, como Arminio, y si nos vamos más atrás, como un San Agustín de Hipona. Pero realmente nosotros nos tenemos que basar en la doctrina del Señor Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles, las cuales terminaron el canon bíblico y el canon bíblico fue cerrado y no hay más interpretación que esta.
la Biblia está cerrada y tenemos que volver a la fuente y tenemos que ir a lo que nos dice directamente el Señor. Tenemos que reflexionar de que debemos cumplir con lo que el Señor nos mandó, ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Dios quiere de vos y de mí un todo. Alguien que muestre realmente un cambio y que se exteriorice. Por eso, dada esta introducción, quiero hablar de el tema también de las redes sociales, porque es parte de lo que nosotros podemos también expresar. Miren, si nosotros tuviéramos que hablarle a un adolescente acerca de los próximos 20 años de vida, a un adolescente le va a parecer una eternidad. Nosotros que ya tenemos muchos años, que ya hemos pasado la barrera de los 30, de los 40 o tal vez de los 50, vemos que 20 años se pasan realmente muy rápido. Pero realmente, si nosotros tuviéramos que pensar 20 años de nuestra vida, tendríamos que decir en 20 años podemos hacer muchas cosas. Hay un estudio que había leído hace un tiempito atrás que habla de las redes sociales, un estudio de MediaKick, y que habla de lo que una persona hace en 20 años. Y en 20 años dice que hay 5 años y 4 meses que se la pasa en redes sociales. Y lo distribuye, la torta, digamos, del porcentual, una persona promedio, la distribuye de esta forma. Una persona promedio pasa en las redes sociales 1 año y 10 meses en YouTube, en la plataforma de YouTube. Aproximadamente 1 año y 7 meses en Facebook, aproximadamente 1 año y 2 meses en Snapchat, aproximadamente 8 meses en Instagram y unos 18 días en Twitter. Ahora bien, si tuviéramos que distribuir los tiempos que una persona pasa promedio en 20 años haciendo cosas cotidianas, lo distribuiría de esta forma o de esta manera el estudio. Dice que 7 años y 8 meses se la pasa mirando televisión o las distintas plataformas en la televisión. En redes sociales 5 años y 4 meses. Para comer y para tomar se pasa 3 años y 5 meses de vida. Para mirarse al espejo 1 año y 10 meses de vida. Socializando 1 año y 3 meses. Y lavando la ropa 6 meses. Esto es aproximadamente en 20 años cómo se podría llegar a distribuir el tiempo de nuestra vida. Invertimos 20 años aproximadamente realizando estas cosas. Si solamente dejáramos de estar, digamos, inmersos en las redes sociales, esos 5 años y 4 meses, miren todas las cosas que podríamos hacer. Podríamos ir, por ejemplo, 32 veces a la luna ida y vuelta. O podríamos mirar 215 veces la serie de Los Simpson con todas las temporadas completas. O escalar 32 veces la montaña Everest. O poder correr más de 10.000 maratones. O tal vez, algo que está de moda hoy porque con el tema del confinamiento solamente podemos ir a comprar al supermercado o pasear el perro o pasear nuestro perro 93.000 veces. Todas estas cosas las podríamos hacer en 5 años y 4 meses. Por lo tanto, todas estas actividades que mencionamos nos están quitando mucho tiempo de nuestra vida cotidiana. Y cada vez nos cuesta más administrar nuestro tiempo. Cada vez nos cuesta más ser buenos administradores del tiempo. Es que las distracciones en nuestras vidas nos llevan a ser malos mayordomos. Malos mayordomos o malos administradores de algo que es precioso, de algo que nos cuesta administrar y que tiene un alto valor y que no se puede medir en plata, que no se puede comprar, que es directamente el tiempo. Miren, yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 12. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 12. Me gustaría leer lo que dice acá este pasaje. Dice así: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Miren, aquí está escribiendo el hombre más sabio del planeta, Salomón. Un hombre que no se encontró con el genio de la lámpara para frotarlo y para poder pedir 3 deseos y poder pedir lo que él quisiera, sino que tuvo una experiencia personal con Dios, una experiencia directa con Dios. Y ahí Dios le pidió y le dijo: mira, pedí lo que vos quieras que yo te lo voy a dar. Salomón podía pedir una sola cosa.
Él podría haber pedido fama, él podría haber pedido gloria, él podría haber pedido un reino de riquezas, pero solamente una cosa pidió sabiduría. Un hombre que eligió ser sabio. Él, en esta expresión que nos escribe en el libro de Eclesiastés, nos dice, el hombre no conoce su tiempo. El hombre no conoce su tiempo. Y esto no significa que vos y yo no sepamos mirar las agujas del reloj o ver el calendario y saber cómo pasa el tiempo, sino que muchas veces nosotros perdemos la noción del tiempo. El tiempo es como la arena, que se nos escurre directamente en la mano. Y el hombre más sabio de la tierra nos dice qué es lo que nos pasa con el tiempo. Nos dice que muchas veces quedamos presos, quedamos presos como los peces, ¿no? En una mala red. ¿Te suena esto de mala red? A veces hablamos de la internet, esta red de redes, ¿no? A veces quedamos presos también en esa red, en la mala red. Podríamos decir que para un pez en libertad no hay peor cosa que caer directamente en una red. Y mira, el sistema mundo, el mundo, ha echado sus redes para poder contener y atrapar a las personas. Porque así ha trabajado Satanás a través de los tiempos. Así ha trabajado Satanás a través de los siglos. Le ha querido quitar el tiempo a las personas. Un tiempo que es valiosísimo para Dios. Un tiempo que para nosotros realmente es de tremendo valor para poder utilizar para Dios. Por eso muchas personas en la cotidianidad de sus vidas tiran frases como esta, por ejemplo. Bueno, la verdad que no tengo tiempo, no tengo vida, me hace falta vida, se me va la vida, malgasté mi vida, si tuviera más vida, ¿no? Frases que nos hablan de cómo el tiempo transcurre y cómo el tiempo se va. Pero en Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, también puede decir Salomón, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, el Señor, que es dueño de nuestra vida y que es dueño de nuestro tiempo, nos está haciendo un llamado para dejar las cosas temporales, para dejar las cosas del mundo y para poder servirlo a Él. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como creyentes, como cristianos, nosotros, es ¿qué estamos haciendo con nuestras redes? Nuestras redes sociales, ¿cómo las estamos usando? ¿Hablan de nosotros, nuestras redes, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos? ¿Están diciendo lo que verdaderamente somos? ¿Podemos dar un testimonio genuino de lo que somos a través de las redes? 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo le escribe a los queridos hermanos de la iglesia en Corinto y le tiene que decir, queridos hermanos, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Podría el apóstol Pablo, si estuviera mirando tu Facebook, ponerte un like a todas las cosas que posteás? O si el Señor estuviera presente aquí, con nosotros, frente a una pantalla, ¿podría ponerte un excelente comentario de lo que estás haciendo? ¿Seguí así? ¿Seguí predicando la palabra de Dios? Miren, algunas frases conocidas las adapté a las redes sociales. Por ejemplo, una frase. De la abundancia de tu corazón, postea tu Facebook. Otra. Dime qué tuiteas y te diré quién eres. Todas frases volcadas a las redes sociales. Esta es trágica. El que tuitea manejando, mal acaba. Eso, campaña de tránsito, no agarremos el teléfono cuando estamos manejando. Otra, en la multitud de los likes no está la sabiduría. Miren, el tema de esta mañana es las redes para el Señor. Tenemos que usar nuestras redes para el Señor. Y yo te invito a que después de que hayamos pensado en esto de la administración del tiempo, podamos usar cada uno de nosotros, podamos tener un uso responsable de las redes. Y que éstas nos sirvan para edificarnos, porque las redes nos sirven para edificarnos, para darnos aliento, para continuar adelante, pero que también nos sirvan para predicar el Evangelio. Que podamos dejar de lado las trivialidades pasajeras. Miren, a mí me sorprende, pero hay muchos ancianos y pastores que no están de acuerdo con las redes sociales, pero
Esto es debido a que no hemos hecho un uso responsable de las mismas. Es tremendo ver la cantidad de creyentes que usan las redes sociales para publicar cosas que distan de los principios espirituales. Muchas veces nos metemos a hacer proselitismo político y hablamos de la grieta, hablamos de derecha, hablamos de izquierda, cuando realmente nosotros tendríamos que estar levantando la bandera de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice el apóstol Pablo, porque aunque andamos en la carne, estamos en esta experiencia como seres humanos, dice, andamos en la carne, no militamos según la carne. También en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Pablo le puede decir a Timoteo, ninguno que milita, ¿en quién? En Dios, ¿no? Ninguno que milita en Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Queridos hermanos, ¿por qué a veces estamos perdiendo tiempo enredándonos en los negocios que no son los negocios de Dios? Estamos destinando tiempo a negocios que no son los negocios de Dios. Mira, Jesús era un adolescente. Tenía la posibilidad de asistir por primera vez a la Pascua en Jerusalén, una ciudad que él todavía no conocía. Se dirigió en una caravana muy larga con aquellos habitantes de Nazaret para ir a adorar al templo en aquella primera vez que iba a pasar la Pascua. Y pasó el desarrollo de la Pascua y aquellos que habían ido a Jerusalén tenían que volverse a Nazaret. Y los padres lo empezaron a buscar en toda la caravana y no lo encontraban. Por supuesto, como nos pasa a todos los que somos padres, cuando hay un hijo que no lo tenemos cerca, nos ponemos nerviosos y empezamos a buscarlo por todos lados. Allí fue cuando María y José lo empezaron a buscar. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo. Lo encontraron a Jesús compartiendo con los grandes maestros de la ley. Y el Señor les tiene que decir, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Mira, yo no sé cuáles son tus negocios, pero sí sé cuáles son los negocios del Padre. Y si tus negocios no son los negocios del Padre, quiere decir que estamos mal, que no estamos obrando como tenemos que obrar. Sin ninguna duda, las redes tienen por propósito exponer, exteriorizar hacia afuera lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos. Ahora, es verdad que nadie estaría dispuesto a exteriorizar las miserias que tenemos dentro de nuestro corazón, o tal vez sacar a la luz lo que verdaderamente tenemos en nuestro interior y postearlo en las redes porque nos dejarían totalmente expuesto. Nadie publicaría qué estuvo hurgando en internet, o si estuvo frecuentando páginas pornográficas, o si estuvo chateando obscenidades con personas de distinto sexo o de igual sexo, porque todos lo querrían esconder, ¿verdad? Nadie publicaría esto. Nadie expondría sus miserias personales. Pero yo te quiero decir que hay alguien que todo lo ve, que está en todo lugar y que nada se le escapa. ¿No será hora de que podamos empezar a utilizar los medios que el Señor nos está dando? Que podamos transformar las redes para ser aquellas que puedan ser utilizadas para poder llevar almas para Cristo. Que a través de las redes que son parte de este sistema mundo en el cual estamos, nos sirvan para que podamos predicar abiertamente el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Miren, en agosto del año pasado estábamos en el aniversario de Meditaciones Cristianas. Yo creo que ustedes, o la iglesia en Florida, conoce el programa Meditaciones Cristianas. José Luis Pla ha sido orador muchos años de este programa. Meditaciones Cristianas cumplió 73 años el año pasado. Es un programa radial de 5 minutos. En 5 minutos se predica el Evangelio, se transmite por radios de AM y por TuneIn. Pero los hermanos que están trabajando en Meditaciones nos hacían un llamado a aquellos que estábamos en el aniversario diciendo, realmente hermanos, necesitamos de manos. Necesitamos de manos que se puedan incorporar para poder predicar el Evangelio con otras herramientas también, no solamente con la radio, para actualizar los medios de comunicación y llevar el Evangelio a otras personas. En un medio donde estamos, donde lo que se publica hoy aquí en Pilar o en Florida, lo puede ver absolutamente todo el mundo y se puede viralizar por todo el mundo,
Más que nunca hoy tenemos la responsabilidad como cristianos y como creyentes de poner toda la carne en el asador. Toda la carne en el asador. Y si pensamos, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mostrémonos como lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Consagremos a Dios también nuestras redes sociales. ¿O acaso cuando cantamos ese himno tan hermoso que dice consagrarme todo entero, alma, vida, corazón, no están incluidas también nuestras redes sociales? Miren, hermanos, los campos están listos para la siega. Las almas se pierden, están sumidas en confusión, en esta situación donde se piensa de que el mundo se va a acabar. Tenemos la oportunidad de hablarles, tenemos la oportunidad de llevarles el Evangelio. Hace poquito tiempo me tocó compartir con un compañero de trabajo, con el gerente financiero, que me decía, ¿vos pensás que esto es el fin del mundo? Porque yo leí el Apocalipsis cuando era chico y realmente tengo miedo. Y eso me permitió hablarle de algunas cosas escatológicas que van a suceder, algunas profecías que están por sucederse, pero también de poder predicar el Evangelio. La gente está receptiva a escuchar. Tenemos que abrir nuestros corazones para poder comentarles también a ellos el mensaje de la palabra de Dios. Sin ninguna duda, sumidas en la confusión, tal vez con el pañuelito rojo, el negro, el naranja, el verde y tantas otras cosas, lo cierto y la realidad es que se están perdiendo porque Satanás los tiene enceguecidos. Queridos, si tu Facebook no habla, Dios tiene poder para hacer hablar a las piedras. Queridos, el Señor viene, y el Señor viene pronto. No hay tiempo para más pavadas, permítanme la expresión. No hay tiempo para más pavadas. No hay tiempo para distracciones realmente. El Señor viene y viene pronto. Viene a buscar a su iglesia, nos viene a buscar a cada uno de nosotros. Y hay muchos que se están perdiendo. Miren, hace un tiempo leí un libro que se los recomiendo, que es Lo único que no podrás hacer en el cielo, de Mark Khalil. ¿Qué es lo único que no vamos a poder al cielo? Porque en el cielo vamos a poder alabar a Dios, vamos a poder engrandecer su nombre, vamos a poder adorarle de forma permanente, vamos a poder darle las gracias por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y cómo nos rescató de la condenación eterna para llevarnos al cielo. Pero lo único que no vamos a poder hacer en el cielo es predicar la palabra de Dios. Allí no va a hacer falta predicar. Hoy es el tiempo para predicar. Hoy cada uno de nosotros somos responsables con nuestra boca, con nuestras acciones y con nuestras redes de predicar la palabra de Dios a aquellos que todavía no fueron ganados. Y quiero terminar con este concepto. Necesitamos hacernos un replanteo de cómo estamos usando las redes. Pensemos que cuando el Señor nos venga a buscar vamos a entrar al cielo, pero lo primero que vamos a hacer es estar frente al tribunal de Cristo. Y vamos a tener que darle cuenta al Señor de nuestras obras, de nuestra mayordomía, de cómo administramos también nuestro tiempo, cómo administramos los recursos que el Señor nos dio. Tendremos que dar cuenta si los utilizamos bien o si los utilizamos mal. Y mirá lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 28. Dice, permaneced en Él, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Queridos, vos y yo debemos ser hallados fieles ante el Señor. Que no nos ocurra esto de que tengamos que sentirnos avergonzados delante del Señor. Yo no quiero avergonzarme. ¿Vos querés avergonzarte frente al Salvador? Creería que no. Es mi deseo que todo esto que hayamos hablado sirva para tener un verdadero despertar en la forma de agradarle como a Él conviene, que podamos utilizar realmente las redes como el Señor quiere, dando testimonio de lo que el Señor hizo. Pero tal vez haya con nosotros alguna persona que todavía no ha experimentado el poder tener un contacto directo con Dios. O tal vez sea una persona que esté acostumbrada a escuchar acerca de Dios y acerca de Jesucristo y acerca del mensaje de salvación, pero me gustaría dedicarle estos poquitos minutos a esa persona que tal vez hoy nos está mirando, que tal vez piensa que es parte de una iglesia local,
porque asiste regularmente, porque se sienta en un banco de la iglesia o porque puede cantar lindas canciones o puede escuchar lindos mensajes, tal vez en la iglesia allí de Anfunes, en Florida, pero que todavía no forma parte del verdadero cuerpo espiritual de la Iglesia Universal de Cristo. Hombres y mujeres que a través del tiempo han creído en la persona del Señor Jesucristo y forman parte de este cuerpo universal. Tal vez sea tu caso que te consideras una persona miembro de esa iglesia o te consideras también una persona buena, que practicás los conceptos cristianos, que lees la Biblia. Tal vez entendés que por vivir una vida ordenada no necesitas un cambio verdadero de lo que implica pedir perdón por tus pecados y acercarte a Dios. Pero mira, yo te quiero leer un pasaje de la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos confronta con cada una de nuestra realidad. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a dar cuenta a nuestro Dios. En Isaías, capítulo 1, versículo 18, el profeta Isaías, mucho tiempo antes de que el Señor Jesús viniera a este mundo, a tomar forma humana y a morir en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros, podía decir: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren, hermanos, miren, queridos amigos, no tenemos forma de acceder a la presencia de Dios si no hemos arreglado nuestra situación de pecado con Él. Hay una barrera que nos distancia de la presencia de Dios. Si vos quisieras orar pero no le pediste perdón por tus pecados, tu oración va a llegar directamente a la losa del techo de tu casa, pero no va a poder entrar a la presencia de Dios, porque la primera oración que Dios escucha es la oración del arrepentimiento. Dios en su santidad no puede tener contacto con el pecado. Dios en su santidad no puede tener contacto con el pecador. Quiere decir que si vos no has arreglado cuentas con Dios, las tenés que arreglar. Vos y yo no podemos negociar con Dios, porque no tenemos absolutamente nada para darle, porque somos deudores de por vida. Sin embargo, el Señor en este pasaje te muestra dos colores que te dan la idea de tu situación actual en tu interior y en tu forma de vivir. Y te muestra el color grana y el color carmesí. Son colores de la familia del rojo. Y estos colores me llevan a pensar en la sangre, ¿no? En la sangre, que es color rojo. Y pienso cómo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario puede convertir tus pecados y los míos como blanca lana, como blanca nieve. ¿Sabes? La única forma de estar a cuenta con Dios es a través de la sangre de Cristo. Tu vida sin Cristo espiritualmente es una vida que nunca nació a la verdadera vida, que es la vida eterna. Por eso hoy te invitamos, en esta mañana de domingo, a que puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón, que puedas reconocer que sos un pecador, que aunque hayas vivido una vida ordenada, una vida simple, una vida en la cual pienses que no has hecho nada contra Dios, puedas darte cuenta que necesitas un Salvador y que necesitas aceptar a Jesucristo a partir de este día. Te insto para que lo puedas hacer, para que este pueda ser el tiempo del cambio. Y yo quisiera terminar esta reflexión con una oración, que todos podamos orar a nuestro Dios por este tiempo y esta mañana que el Señor nos ha dado en la reflexión de su palabra. Oramos. Dios bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos diste. Señor, queremos que esta palabra sea de reflexión para cada una de nuestras vidas, que realmente podamos exteriorizar lo que tenemos en nuestro interior, que es la persona de Jesucristo, para que otros puedan, a través de los medios que tú nos das, creer en tu persona, Señor, y puedan aceptar que son pecadores. Oramos por aquellos que tal vez están familiarizados con las prácticas cristianas, pero que todavía no han tomado una decisión de fe personal, que todavía no se han arrepentido realmente de sus pecados y no han tenido una experiencia personal con Cristo, para que en esta mañana el mensaje del Evangelio impacte en sus vidas y para que realmente puedan conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, te damos porque tú vienes pronto a buscarnos. Tu venida está cerca, el rapto de la iglesia está cerca.
tú nos vas a llevar a nuestra casa y a nuestro hogar celestial. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Bendice las necesidades de cada uno de los hermanos, Señor, en este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, estas cosas y lo hacemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias por la invitación.